Análisis de conveniencia para la aplicación de las SAP. Las SAP son una herramienta para la solución de conflictos sin la necesidad de entrar en un proceso judicial. Figuras que se llevan a cabo para ayudar a que se llegue favorablemente para todos a la rápida, eficaz y práctica solución y reparación del daño ante la comisión de un hecho delictivo o una infracción. Las SAP, como figuras jurídicas, forman parte de los recientes instrumentos integrantes del nuevo modelo del sistema jurídico de la justicia restaurativa, donde al delincuente se le perdona la sanción corporal y se le concientiza e insta a la reparación del daño y a la reintegración social, teniendo con el Estado una participación claramente activa, eficaz e integradora dentro de la actividad jurisdiccional. Sin embargo, una vez que se conocen las particularidades de dicha figura, es menester preguntarse cuál es y la más adecuada al hecho y las razones para ello. Es por eso que es importante realizar una evaluación de la SAP, dado que es trascendente en la decisión o selección que se haga de ella y que debe ser la más adecuada para el caso concreto por razones principalmente jurídicas. No debe confundirse a la SAP con las MASC, ya que los primeros son una de las especies del MASC, pero cuyas particularidades varían tratándose de materia penal. Si bien es cierto, ambas son salidas alternas y su función es alcanzar un fin anticipado a un proceso o dentro del propio proceso optar por finalizarlo. Cada figura reviste de diferencias específicas y jurídicas diferenciadas y particulares. Es común que en la reforma latinoamericana se generalice al hacer referencia a las salidas alternativas, refiriéndose prácticamente a cualquier otra forma de término que no sea la persecución tradicional, lo cual no es adecuado ya que cada figura tiene su ámbito específico de aplicación, particularmente en el caso de la SAP. Análisis de la conveniencia para la aplicación de la SAP. La evaluación. ¿Para qué evaluar? La demanda de justicia en la sociedad es constante. La aplicación de nuevos métodos como la implantación del juicio oral buscan una mayor celeridad de los juicios, eliminando el rezago de los tribunales. De la misma manera, las SAP buscan un proceso más ágil, pero también una disminución de la población en las prisiones, promoviendo la eliminación de procesos penales por salidas alternas al proceso y a la implementación y uso de justicia restaurativa. Al respecto de las salidas alternativas, que son las SAP, es en el nuevo proceso penal, la evaluación se refiere a la aplicación, que debe tenerse la certeza que está usando y que la puesta en práctica se realice conforme a los parámetros, indicaciones y particularidades de la primera figura y el personal calificado, ya que desde este punto podría no trabajarse a favor de su uso. Al contrario, se estaría desvirtuando y desalentando desde el primer momento de su uso. El cumplimiento. Una vez realizado un acuerdo reparatorio, debería conocerse y tener registro del cumplimiento o no del mismo, hecho por demás interesante, ya que debería considerarle al futuro al acceso a las SAPs por conductas delictivas iguales o similares. La efectividad. Una vez compilados los resultados de los diagnósticos en comento, es como de la lectura directa de las cifras obtenidas. Se refleja la efectividad o en el uso de la SAP, que pueda arrojar resultados positivos o no entre entidad, por comparación con la reducción del número de procesos realizados, incluso por tipo de delitos y por haberse solucionado definitivamente o no, incluyendo aquellos en que hubo incumplimiento del acuerdo final. En este caso, debe realizarse una vez implementadas y en el uso de la SAP, un estudio diagnóstico
en el que se informe el estado en que iniciaron y que se encuentren en el momento de realizarlo, delimitando así la temporalidad del diagnóstico y del informe a rendir. Punto de partida para establecer una comparación entre su implementación y su efectividad, comparando resultados entre estados o anteponiéndolos a un segundo diagnóstico para establecer un comparativo real, basado en resultados numéricos estrictos sobre su uso, su conclusión definitiva o el retorno del conflicto, en caso del ofensor hasta los datos sobre su reincidencia en el uso de la SAP. En este caso se recomienda que la autoridad tenga una base de información que permita acceder a un archivo en el uso de la SAP, para establecer si existe uso reiterado de los mismos por un ofensor. En realidad, se están implementando y recientemente poniendo en práctica la SAP en México. Según el Ejecutivo Federal, deberá funcionar la reforma de manera completa en 8 años. Y aún no vamos ni a la mitad. Por lo tanto, al estar implementando fórmulas y figuras de origen externo o adaptándolos al nuevo sistema jurídico penal, esas requieren procedimientos específicos, finalidades, control y seguimiento, entendiéndose el gran desafío al que se enfrentan países como el nuestro para considerarlas un éxito o establecer una respuesta sobre su cumplimiento y menos aún sobre su efectividad. Razón por la cual su evaluación representa una seria dificultad para establecer resultados a estas alturas en que no han acabado de implementarse y quienes así lo han hecho no han realizado aún la recopilación de la información que un diagnóstico requiere en un primer momento. Ello será seguramente cuando así les sea requerido. No creemos que antes. De hecho, en los lugares donde ha sido implementado y puesto en práctica el uso de los SAP por completo, no podrían arrojar un dato valioso aún. Parece en la mayoría de los países no existe información significativa sobre su aplicabilidad y menos sobre su efectividad. Debe tenerse siempre presente que si la víctima y el ofensor o alguno de ellos decide no optar por el uso de la SAP, aún ante la convivencia de ello, sugerido por la autoridad, deberá continuarse con el proceso y que aún dentro de este existe una etapa procesal límite para optar por el uso de la SAP. Debe considerarse que México aún no concluye este proceso, por lo cual sería un poco juicioso tratar de establecer en este momento una evaluación anticipada de resultados en términos de cumplimiento y efectividad. Con todo y el sinnúmero de bondades y ventajas de toda índole que se representan para los involucrados. Ahora, si estuviéramos hablando de la decisión personal de cómo elegir una u otra de las SAP, la sugerencia es, con base en la evaluación de cada uno de los elementos de la siguiente imagen, decidir. Para ello debe considerarse la posición que se guarde, asesor, ofensor, víctima o Estado. Y una vez establecida la oportunidad legal, para, teniendo el conocimiento de todas las SAP, definir a conveniencia. La elección personal de la SAP es conocer el caso en toda su magnitud, conocer los criterios de procedibilidad, analizar la repercusión social, indagar la posibilidad de solución a satisfacción de las partes y analizar las consecuencias inmediatas de la solución. Es preciso reconocer que el proceso ordinario penal seguirá siendo la principal forma de impartición de justicia, debido a que el catálogo de delitos que puedan encontrar solución en este método alternativo es reducido, ya que muchos de estos tipos penales que se encuentran dentro del código atentan por su gravedad contra el Estado y la sociedad. Una solución que pueda combatir más de la delincuencia del Estado
no se debe de basar en el castigo del delincuente, sino a la prevención del delito. Esto lo logra mediante políticas económicas y sociales que mantengan al individuo ocupado, en constante capacitación y vinculado de manera personal con un bienestar social. Esto sería todo de mi investigación. Les habla la alumna Erika Constantino Cerda, cursando la materia de Justicia Alternativa en la Universidad Interamericana de Desarrollo, UNIT. Gracias.